Yo estuve muerta durante 4 minutos y 37 segundos, y en ese instante Jesús me mostró algo que casi nadie quiere aceptar. La obesidad no empieza en el plato, empieza en el corazón de una niña, y sangra durante décadas. Me llamo Sarah Mitchell y he vuelto para contar una verdad que la Iglesia, los médicos y la sociedad prefieren ignorar. Una verdad que puede liberar a millones de personas que, como yo, pasaron la vida odiándose por cargar un peso que nunca les perteneció. Phoenix, Arizona. 9 de febrero de 2024. Urgencias de una clínica. Me llamo Sarah Mitchell y morí, clínicamente muerta durante 4 minutos y 37 segundos. Más tarde, los médicos me contaron que mi corazón se detuvo 2 veces, pero yo recuerdo cada segundo. No lo que ellos hicieron conmigo, sino lo que Jesús me mostró mientras mi cuerpo peleaba por regresar, y lo que Él reveló. Nadie quiere escucharlo, porque la verdad duele más que cualquier dieta. Él me mostró que la obesidad no empieza en la mesa, no empieza en la nevera, ni en la falta de disciplina, ni en la pereza. Empieza mucho antes, cuando todavía eres una niña, cuando la tristeza entra por primera vez y no sabes qué hacer con ella, cuando nadie te enseña que sentir duele y entonces aprendes a tragar, literalmente. Y el cuerpo solo refleja lo que el alma no ha podido digerir. Pasé 32 años odiando mi peso, convencida de que era culpa mía, un fallo mío, una debilidad mía. Hice dietas, ayunos, promesas, y cada vez que fracasaba, la vergüenza regresaba más pesada aún. Me miraba al espejo y veía un error con piernas. Nunca imaginé que aquel cuerpo solo estaba protegiéndome, protegiendo a la niña que jamás fue vista. En aquella clínica, mientras los médicos gritaban «¡Carga ya!», yo ya no estaba allí. Flotaba sobre la camilla viendo todo desde arriba, mi hermana llorando en un rincón, el monitor plano. Ese silencio agudo que llega después del pitido, y pensé, ¿es esto? ¿Se acaba así? Pero no se había acabado. En realidad, todo acababa de empezar, porque fue allí, entre la vida y la muerte, donde Jesús me encontró. Y no me juzgó por mi peso, no me habló de gula, ni de falta de fe. Hizo algo que nadie había hecho nunca. Me miró y vio a la niña que aprendió a sobrevivir sola, a la niña que convirtió la comida en un abrazo, a la niña a la que nadie enseñó a llorar. Y entonces él dijo algo que lo cambió todo. Sara, el peso que has llevado nunca fue tuyo. En ese momento lo entendí. La obesidad no es el problema, es la cicatriz. Es el síntoma de algo que ha sangrado durante años, sin que nadie lo notara. Y ahora he vuelto para contarlo. No para enseñar dietas, sino para sanar almas. Antes de que todo esto sucediera, yo era simplemente funcional, ya sabes, despertarte, ir a trabajar, pagar las facturas, sonreír cuando toca y que todo el Ubenterencil mundo piense que estás bien. Eso era mi vida. Era encargada en unos grandes almacenes en Tempe. Me levantaba a las 6 de la mañana, tomaba el café sola, conducía 40 minutos entre el tráfico y fingía que lo tenía todo bajo control. Pero por dentro, libraba una guerra silenciosa cada día. Llevaba toda la vida saltando de dieta en dieta, de las promesas de los lunes a la culpa de los viernes. Probé de todo, low carb, ayuno intermitente, batidos, puntos, aplicaciones que contaban cada caloría como si fuese una sentencia. Y cada vez que fallaba, porque siempre fallaba, la vergüenza volvía, más pesada, más cruel, más íntima, como si mi cuerpo fuese la prueba viviente de mi incapacidad para ser normal. Evitaba los espejos, evitaba las fotos, evitaba cualquier sitio donde la gente pudiera mirarme demasiado tiempo. Las reuniones familiares eran una pesadilla. Siempre había alguien que comentaba, siempre, Sara, ¿has probado esa dieta nueva? ¿Te estás cuidando? Deberías salir a caminar, ya sabes, es bueno para la salud. Como si no lo supiera, como si no lo hubiese intentado 1000 veces, como si el problema fuese ignorancia y no dolor. Yo pensaba que el problema era yo, que mi peso era un fallo moral, que si tuviera más fuerza de voluntad, más disciplina, más fe, sería delgada, sería aceptada, sería querida. Y cuanto más fallaba, más comía, no por hambre, sino porque comer era lo único que me hacía sentir menos sola, aunque fuese por 5 minutos, aunque luego llegara la culpa. Mi hermana, Rebeca, siempre fue lo contrario, delgada, activa, segura. Ella corría maratones, yo corría de la báscula.
La quería, por supuesto, pero cada vez que estábamos juntas sentía ese peso invisible, no el del cuerpo, sino el de la comparación, el del ¿por qué no puedo ser como ella?, el del ¿qué hay mal en mí? Ella nunca dijo nada cruel, pero el mundo no necesita hablar, basta con mirar. Nunca imaginé que todo aquello, la comida, la vergüenza, el ciclo interminable de intentar y fallar, no era más que un eco de algo que empezó mucho antes, algo que nadie me había enseñado a sanar. Yo pensaba que el problema estaba en mi cuerpo, no sabía que el problema estaba en mi alma, esperando a ser vista, a ser escuchada, a ser, por fin, acogida. El dolor empezó de madrugada, un dolor abdominal agudo, como si algo dentro de mí se hubiese roto. Intenté ignorarlo. Bebí agua, me acosté de lado, respiré hondo, pero el dolor solo crecía. A las 4 de la mañana llamé a Rebeca. Mi voz salió temblando. Necesito ayuda. Ella llegó en 15 minutos. Me arrastró hasta el coche, y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. De camino a la clínica sudaba a chorros. Mi cuerpo temblaba. Era como si el aire no llegara bien a mis pulmones. Rebeca conducía rápido, mirándome de reojo, intentando mantenerme despierta. «Háblame, Sara. ¿No te duermas?» Pero casi no podía responder. Las luces de la calle pasaban borrosas. El salpicadero brillaba en un naranja difuso. Y recuerdo pensar, esto no es normal, algo va muy mal. Cuando llegamos a urgencias me pusieron en una camilla de inmediato, médicos corriendo, enfermeras gritando palabras que no entendía. Alguien clavó una aguja en mi brazo, otro me colocó una mascarilla de oxígeno. Yo intentaba concentrarme, intentaba comprender, pero todo se alejaba, como si me hundiera, mientras el mundo seguía arriba, intacto, y entonces el dolor estalló, no sé describirlo de otra forma. Fue como si todo mi cuerpo se convirtiera en un solo nervio ardiendo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Solo vi los ojos desorbitados de Rebeca. Solo oí el monitor dispararse. Y después, un fogonazo. Un destello blanco que lo borró todo. Y tras eso, silencio. Un silencio absoluto. El tipo de silencio que no existe entre los vivos. Cuando abrí los ojos, o lo que fuera aquella sensación, ya no estaba en la camilla. Estaba arriba, flotando, viendo todo desde arriba. Vi a los médicos presionando mi pecho. Vi a Rebeca siendo apartada de la sala. Vi mi propio cuerpo ahí tendido, inerte, pesado, como un abrigo viejo olvidado en una silla. Y pensé, ¿esa soy yo? No parecía posible. Aquel cuerpo se veía tan vacío. Y fue entonces cuando el monitor emitió ese sonido, ese pitido largo que todo el mundo reconoce por las películas. Ese sonido que dice, se acabó. Vi a un médico mirar el reloj, a otro preparar el desfibrilador. Y yo flotaba allí, intentando entender, intentando asimilarlo. Y lo único que podía pensar era, ¿es así? ¿Voy a morir odiando mi propio cuerpo? Fue entonces cuando lo sentí. No un dolor, sino una fuerza que me tiraba, que me llamaba, que me llevaba lejos de aquella sala, lejos de aquel cuerpo, lejos de todo lo que yo creía real. La oscuridad duró solo un segundo, o quizá una eternidad, no lo sé. El tiempo ya no funcionaba como lo conocía. Era como si cada instante fuese infinito y a la vez inmediato. Y entonces, la luz. Pero no era una luz normal, no era como encender una lámpara o abrir una ventana. Era una luz viva, palpitante, como si respirara, como si me reconociera. Ya no estaba en la sala de urgencias, no estaba en ningún lugar que hubiese visto antes. Era como estar dentro de un espacio sin paredes y que aún así me rodeaba. Un pasillo, pero no un túnel, más bien una especie de tránsito hecho de pura claridad. Y cuanto más avanzaba, o más me arrastraba esa fuerza, no estoy segura, más ligera me sentía, como si capas y capas de peso fueran arrancándose de mí, y no era peso físico, era otra cosa, era la vergüenza, era la culpa, era todo ese odio que llevaba contra mí misma, cada dieta fallida, cada mirada de juicio, cada vez que me miré al espejo pensando, eres un error. Todo aquello empezó a deshacerse. No dolía, pero era intenso, como quitarse una prenda empapada y pesada después de años pegada a la piel. Intenté resistirme, intenté aferrarme a lo que yo creía que era yo, porque sin la vergüenza, sin la culpa, ¿quién era yo? Pero la luz no admitía resistencia, simplemente disolvía, y cuanto más soltaba, más podía respirar.
no con los pulmones, no los tenía, pero mi alma, por primera vez en décadas, respiraba sin miedo, sin esfuerzo, sin tener que justificarse. No sé cuánto tiempo estuve allí, segundos, minutos, no importaba. Lo importante era que, por primera vez en mi vida, no me estaba escondiendo, no me estaba comparando, no me estaba odiando, solo existía. Y existir allí no dolía, no pesaba, no exigía nada. Era como volver a casa después de una vida entera perdida, como recordar algo que nunca supiste que habías olvidado. Y fue en ese momento de paz absoluta cuando sentí la presencia. Aún no la vi, pero la sentí. Era como estar cerca de alguien que te conoce por completo, alguien que lo ve todo, cada fallo, cada vergüenza, cada secreto, y aún así se queda, no huye, no juzga, solo permanece. Y supe, antes de verlo siquiera, que ya no estaba sola, que nunca volvería a estarlo. Cuando él apareció, la luz tomó forma, no una forma física como la nuestra, no tenía rasgos definidos como en los cuadros de iglesia, era más bien una presencia tan intensa que se volvía visible, como si el amor tuviera forma, como si la compasión tuviera color, peso, textura, y cuando se acercó no tuve que preguntar quién era. Mi alma lo supo antes de que mi mente lo comprendiera. Era Jesús. Caí de rodillas. O mejor dicho, mi espíritu se arrodilló, no por miedo, no por obligación, sino porque delante de él cualquier otra postura parecía imposible. Estar frente a algo tan puro, tan verdadero, hacía que tu cuerpo, o lo que quedaba de él, simplemente se rindiera, y empecé a llorar. No lágrimas físicas, algo más profundo, como si cada dolor que había sentido en mi vida, al fin, tuviera permiso para salir. Él extendió la mano, y cuando me tocó, todo cambió, no sé explicarlo bien. Era como si 32 años de autoodio fueran barridos en un solo instante, como si cada vez que me miré al espejo con asco, cada vez que me pesé deseando desaparecer, cada vez que comía a escondidas y luego lloré de vergüenza, todo eso fuese borrado, no olvidado, sino sanado desde la raíz. Yo esperaba juicio, esperaba oír hablar de mis errores, de cómo fallé cuidando el templo que Dios me dio, de gula, pereza, falta de disciplina. Eso ya lo había escuchado en la iglesia, en mi familia, en mi propia cabeza durante años. Pero él no dijo nada de eso, solo me miró. Y en esa mirada vi algo que nunca había visto, compasión. Una compasión pura, sin agenda, sin condiciones, y entonces habló. No con voz audible, pero lo escuché, lo sentí. Cada palabra entró directamente en mi alma, como si quedara grabada en un fuego suave. Sara, el peso que has llevado nunca fue tuyo. Dejé de respirar, o lo que fuese respirar allí, porque esa frase derrumbó todo, todo lo que creía que sabía de mí, todo lo que creía que era culpa mía. Él continuó y cada palabra era como quitar otra capa. No fallaste, sobreviviste, y ahora voy a mostrarte lo que nadie te mostró jamás. Tocó mi rostro, o lo que sería mi rostro, y sentí algo que no había sentido nunca. No era lástima, no era perdón en el sentido religioso, era reconocimiento. Él me veía, no el cuerpo, no el peso, no el fallo. Veía a la niña que nunca fue vista. Y por primera vez yo también la vi. Entonces él mostró, no con palabras, no con explicaciones teológicas ni sermones, simplemente mostró. Y lo que vi no fueron números en la báscula, no fueron calorías, dietas fallidas o momentos de debilidad. Vi rostros, rostros de niños, decenas de ellos, cientos, quizá miles, cada uno con unos ojos que reconocí de inmediato, porque eran mis ojos, los ojos de quien carga algo demasiado pesado para la edad que tiene. Había un niño sentado solo en el comedor del colegio, comía rápido con la cabeza gacha, mientras otros se reían a su alrededor. Nadie se sentaba con él, nadie le preguntaba si estaba bien. Y vi el momento exacto en que decidió que la comida era más segura que los amigos, que la comida no te rechaza, no te humilla, no te abandona. Vi cuando empezó a comer no por hambre, sino por soledad. Había una niña en el baño de su casa, encerrada, llorando en silencio mientras sus padres gritaban en la otra habitación. Tendría unos 9 años, pequeña, asustada, y en la mano un paquete de galletas. Comía despacio, masticando entre sollozos, intentando tapar el ruido de la pelea al otro lado de la puerta. Y lo entendí.
La comida no era el problema, la comida era el único consuelo que tenía, lo único que podía controlar en un mundo que se derrumbaba a su alrededor. Había un adolescente de espaldas al espejo, con la camiseta levantada, mirando su propio cuerpo con rabia y desesperación. Acababa de escuchar a su padre decirle: «Tienes que adelgazar, nadie te va a respetar así». Y en ese momento, en ese instante exacto, algo murió dentro de él. No el deseo de adelgazar, sino la creencia de que era digno de amor tal como era. Y la comida se convirtió en venganza, en protesta, en el único lugar donde podía decir no cuando el mundo solo decía estás mal. Historia tras historia, cada una distinta, cada una devastadora. Niños que presenciaron violencia, niños que fueron abusados, niños que perdieron a alguien demasiado pronto, niños que crecieron invisibles, niños que nunca aprendieron a poner nombre a lo que sentían, y todos ellos, todos, encontraron en la comida no un placer, sino un refugio, un anestésico, una forma de sobrevivir cuando nadie les enseñó otra salida. Y entonces Jesús habló otra vez, y esta vez su voz cargaba una tristeza profunda. La obesidad no empieza en la comida, Sara. Empieza cuando el alma aprende a sobrevivir sola. Cuando un niño descubre que nadie va a sostener su dolor, entonces traga, literalmente, traga la rabia, traga el miedo, traga la soledad. Y el cuerpo crece alrededor de ese dolor, protegiéndolo, escondiéndolo, cargando lo que nadie quiso ver. En un parpadeo, o lo que sería un parpadeo allí, el espacio cambió. Ya no era aquel corredor de luz, era algo inmenso, infinito, como estar suspendida en un océano hecho de estrellas, pero cada estrella era una vida. Cada punto brillante pulsaba con una historia completa, y Jesús estaba a mi lado, caminando, flotando, como si aquel lugar fuera su hogar, y quizá lo era. Extendió la mano y tocó una de las luces. Inmediatamente la historia se abrió delante de mí como una película en 3 dimensiones. Vi a un hombre de 40 y tantos, sentado solo en la cocina a las 3 de la madrugada. Comía directamente de la nevera, embutidos, sobras, lo que fuera. No masticaba bien, solo tragaba. Y mientras yo observaba, Jesús susurró: «Enterró a su esposa hace 6 meses. Nadie le preguntó cómo estaba. Solo le dijeron: sé fuerte, ella está en un lugar mejor», y él tragó el dolor, literalmente. Jesús tocó otra luz, esta vez una mujer de unos 50 años. Estaba en el baño, escondiendo envoltorios vacíos de chocolate en el fondo del cubo de basura. Avergonzada, llorando en silencio, y sentí su historia desplegarse. Una infancia donde cada error se castigaba a gritos, donde el amor era condicional, donde aprendió que ser vista era peligroso. Así que comió. Comió para desaparecer. Comió para crear una capa entre ella y el mundo. Comió hasta que ya nadie la viera como mujer. Y eso, de un modo distorsionado, la hacía sentir segura. Otra luz, un adolescente encerrado en su cuarto, comiendo a escondidas mientras veía vídeos en el móvil, tendría unos 16 años, con sobrepeso, aislado, y vi los comentarios que recibía en el colegio. Vi las risas en el pasillo, vi el día en que dejó de intentar encajar y empezó a esconderse. La comida no era placer, era compañía, era lo único que no lo rechazaba, lo único que no se reía de él. Jesús siguió tocando luces. Cada una revelaba una verdad que casi nadie quiere admitir. Aquella señora que comía para sobrellevar la soledad de la vejez. Aquel joven que comía para reprimir la sexualidad que la Iglesia condenaba. Aquella madre que comía porque cuidar de todos la dejaba vacía y nadie la cuidaba a ella. Ninguno cargaba comida de más. Todos cargaban demasiada pena. Pena que nadie validó, pena que nadie les enseñó a procesar. Entonces Jesús se detuvo, me miró y dijo algo que retumbó como un trueno silencioso. Vosotros veis grasa, yo veo estrategias de supervivencia. Vosotros veis falta de control, yo veo corazones que nunca fueron sostenidos. Vosotros veis pecado, yo veo niños que aún esperan que alguien pregunte: ¿qué te pasó?, en vez de ¿qué tienes de malo? No podía hablar, no podía procesarlo, porque cada historia que vi era la mía. Eran versiones distintas de la misma herida, y por primera vez entendí: no estoy sola, nunca lo estuve. Millones de personas en el mundo cargan ese mismo peso, ese mismo secreto, esa misma vergüenza,
y nadie está haciendo la pregunta correcta. Entonces Jesús tocó una luz distinta, más pequeña, más cercana, y cuando se abrió, la reconocí al instante. Era la mía, mi propia historia, mi propia infancia, pero vista desde un ángulo que nunca había visto, no con mis ojos de niña, sino con los suyos. Y lo que vi me rompió, me reconstruyó, todo al mismo tiempo. Tenía 6 años. Estaba sentada en la mesa de la cocina, sola, después del colegio. Mi madre trabajaba hasta tarde. Mi padre se había ido 2 años antes. Ni siquiera recordaba bien su cara, solo recordaba la puerta cerrándose. Y el silencio después, y allí, en esa cocina vacía, yo comía galletas. No porque tuviera hambre, sino porque era lo único que llenaba el vacío, lo único que no me dejaba sola. Jesús detuvo la escena y dijo, con una ternura que me partió el alma: «Mírala, Sara, mírala de verdad». Y miré a aquella niña pequeña, con las piernas colgando en una silla demasiado alta, masticando despacio, mirando hacia la puerta, esperando que alguien llegara, esperando que alguien le preguntara cómo le había ido el día, esperando un abrazo que nunca llegaba. ¿Y la comida? La comida era el único abrazo disponible. La escena cambió. Tenía 9 años. Estaba en una fiesta de cumpleaños. Todas las demás niñas llevaban vestidos bonitos, ligeros, de colores. Yo llevaba una camiseta ancha, oscura, porque mi madre dijo que disimulaba mejor. Yo ni siquiera sabía qué era lo que había que disimular. Solo sabía que había algo malo en mí, algo que debía esconderse. Y cuando llegó el momento del pastel, comí más que todas, no por gula, sino porque si iban a juzgarme igualmente, al menos que fuese por algo real. Otra escena, 11 años. Clase de educación física. Yo era siempre la última en ser elegida para los equipos, siempre. Los chicos se reían, las chicas ponían los ojos en blanco y la profesora fingía no verlo, o peor, lo veía y no hacía nada. Ese día volví a casa y me comí media caja de cereales sola, encerrada en mi cuarto. Y mientras comía, lloraba, porque sabía que aquello lo empeoraría, pero no podía parar, porque parar significaba sentir, y sentir dolía demasiado. Jesús tocó mi hombro, o lo que sería mi hombro allí, y dijo: «No eras perezosa, Sara, tenías miedo, no eras débil, estabas sola, no eras glotona, estabas hambrienta, pero no de comida, de amor, de validación, de alguien que te mirara y dijera: te veo y tú importas». Pero nadie lo dijo, así que comiste, porque la comida nunca te rechazó, nunca te juzgó, nunca se fue. Y en ese momento algo dentro de mí se quebró, no de forma destructiva, sino como cuando sueltas algo que llevas sujetando demasiado tiempo. Lloré, si es que los espíritus lloran. Lloré por la niña que fui, por la carga que llevó sola, por la vergüenza que nunca debió ser suya, y por primera vez en 32 años no la culpé, la abracé, la vi y entendí. Mi cuerpo nunca fue el enemigo, fue el único amigo que aquella niña tuvo. Jesús me llevó a otro lugar. No sé describirlo bien, era como estar dentro de una mente, pero no la mía. Era como poder ver pensamientos, conexiones, patrones invisibles que moldean una vida. Y él empezó a enseñarme, no con discursos, no con versículos, sino mostrándome, haciéndome sentir, haciéndome entender la verdad que nadie jamás me contó. Me mostró cómo el cuerpo se transforma cuando el alma está herida, cómo el cerebro de una niña traumatizada reconecta sus circuitos, cómo el cortisol inunda el organismo cuando vives en modo de supervivencia constante, cómo el cuerpo aprende a almacenar, a proteger, a crear capas, no por fallo, sino por diseño. El cuerpo nunca te traicionó, Sara, dijo él. Te salvó, a su manera. Vi cómo mi propio cuerpo había respondido a años de estrés, miedo y abandono emocional, cómo cada kilo extra no era pereza, sino protección. Protección contra un mundo que me hirió, protección contra miradas que me juzgaron, protección contra la vulnerabilidad que me enseñó que ser vista era peligroso. Mi cuerpo había construido una fortaleza y yo pasé la vida odiando las murallas, sin entender que me mantuvieron viva. Jesús tocó mi pecho, donde estaría mi corazón, y sentí algo abrirse, como si me mostrara no el órgano físico, sino la esencia, y allí dentro lo vi. Vi a la niña de 6 años aún esperando en la cocina. Vi a la de 9 avergonzada en la fiesta. Vi a la de 11 llorando en el cuarto.
todas ellas todavía allí, todavía heridas, todavía esperando que alguien dijera, no fue culpa tuya. Y entonces dijo algo que lo cambió todo. La obesidad es la cicatriz visible de un dolor invisible. Permíteme repetirlo, porque esa frase explicó 32 años de mi vida en una sola línea. La obesidad no es la enfermedad, es el síntoma, la manifestación física de una herida emocional nunca tratada. Es el cuerpo gritando en silencio, por favor, que alguien vea la pena que llevo. Él continuó, cuando un niño no aprende a procesar emociones, el cuerpo lo hace por él. Cuando nadie enseña a llorar, la rabia se convierte en peso. Cuando nadie enseña a pedir ayuda, la soledad se convierte en comida, el cuerpo no está fallando, está compensando, está haciendo lo que el alma no pudo hacer sola, sobrevivir. Y por primera vez entendí. Mi cuerpo nunca fue mi enemigo, fue mi escudo, mi aliado, mi protector silencioso. Jesús me miró a los ojos y sentí el peso absoluto de su compasión. Sara, atacáis el síntoma, hacéis dietas, tomáis medicamentos, os operáis y todo eso puede ajustar el cuerpo, pero si el alma sigue sangrando, el peso vuelve de un modo u otro, porque el cuerpo seguirá protegiendo hasta que la herida se cure, hasta que alguien vea al niño. Entonces la escena cambió de nuevo y esta vez dolió más, porque Jesús me mostró algo que yo no quería ver. Me mostró las iglesias, las familias, los médicos, las personas que se suponía que debían ayudar, las personas que deberían haber visto. Y lo que vi era un patrón repetido millones de veces, con buenas intenciones, pero con resultados devastadores. Vi a un pastor en el púlpito señalando con el dedo y diciendo, la gula es pecado, tu cuerpo es un templo, si no lo cuidas, deshonras a Dios. Y en los bancos una mujer de 40 años bajaba la cabeza, avergonzada, con las lágrimas cayendo sobre su regazo. Acababa de perder a su hijo. Estaba comiendo para no sentir el dolor insoportable de la pérdida. Y ahora la iglesia le decía que estaba pecando, que deshonraba a Dios. Nadie preguntó, ¿qué te pasó? Vi a una madre en la cocina, retirándole el plato a su hija adolescente y diciendo, tienes que dejar de comer tanto, te estás poniendo gorda, nadie te va a querer así. Y la niña tenía solo 13 años, lidiaba con el acoso en el colegio, con ansiedad, con la sensación de no encajar en ningún sitio. Y lo único que la calmaba era la comida, pero ahora hasta eso le estaban quitando, sin preguntar, sin escuchar, solo juzgando. Vi a un médico mirando la báscula, anotando el peso y diciendo con un suspiro cansado, tienes que controlarte, come menos, muévete más, es así de simple. Y el paciente frente a él era un hombre de 50 años que trabajaba en 2 empleos para mantener a su familia, que dormía 4 horas por noche, que comía lo que podía, cuando podía, y que llevaba años con una depresión silenciosa. Pero el médico solo vio números, solo vio kilos, no vio a la persona. Jesús se detuvo, me miró y dijo con una tristeza profunda, confunden dolor con falta de disciplina, confunden trauma con pereza, confunden supervivencia con pecado, y mientras lo hacen, las almas siguen sangrando, invisibles, no escuchadas, porque nadie hace la pregunta correcta, nadie mira más allá del cuerpo. Vi iglesias promoviendo grupos para bajar de peso, centrados en dietas y ejercicio, pero sin abordar jamás el dolor emocional. Vi familias castigando a niños por comer de más, sin darse cuenta de que la comida era el único consuelo que tenían. Vi médicos recetando pastillas para suprimir el apetito, sin tratar el trauma que crea el hambre emocional. Y en cada caso, en cada uno, la intención era buena, pero el resultado era más vergüenza, más aislamiento, más dolor. Jesús tocó mi rostro y dijo, Sara, atacáis el síntoma e ignoráis el alma. Hacéis que la persona crea que el problema es su cuerpo, cuando el problema es que nadie sostuvo su dolor. Y mientras sigáis así, el ciclo no se romperá. Porque puedes cambiar el cuerpo 1000 veces, pero si el alma sigue herida, el cuerpo seguirá respondiendo, seguirá protegiendo, seguirá gritando de la única forma que sabe, engordando. Porque gorda o delgada, la cuestión nunca fue el peso, siempre fue el corazón. Jesús me llevó a un lugar diferente, más tranquilo, más íntimo, como si estuviéramos en una sala silenciosa donde al fin se podía respirar, y allí empezó a enseñarme, no como un maestro distante,
sino como alguien que realmente entendía, alguien que había visto cada lágrima, cada comida a escondidas, cada instante de desesperación, y quería que yo comprendiera de verdad cómo funcionaba todo. Me mostró el cerebro, no el órgano físico, sino la estructura, los caminos, las conexiones, y explicó cómo el trauma lo cambia todo, cómo cuando un niño vive bajo estrés constante, miedo, abandono, negligencia, abuso, el cerebro entra en modo supervivencia. El cortisol se dispara, la insulina se desregula, el cuerpo empieza a almacenar energía, porque no sabe cuándo vendrá la próxima amenaza. No es pereza, Sara, dijo él. Es biología respondiendo al trauma. Vi cómo la comida se convierte literalmente en anestesia, cómo el azúcar activa los mismos centros de placer que las drogas fuertes, pero no por vicio moral, sino por necesidad emocional, cuando estás solo, asustado, triste, y nadie te enseñó otra forma de manejar eso. El cerebro busca alivio. Y la comida siempre está disponible, no te rechaza, no te abandona, no requiere valentía para pedirla, solo comes. Jesús me mostró cómo eso se convierte en un ciclo. Comes para aliviar la pena. Luego sientes culpa. La culpa se convierte en más pena. Entonces comes otra vez. Y cuanto más comes, más cambia tu cuerpo. Y cuanto más cambia tu cuerpo, más te juzga el mundo. Y cuanto más te juzgan, más vergüenza sientes. ¿Y la vergüenza? La vergüenza es el dolor más pesado de todos. Así que comes para silenciarla. Y el ciclo vuelve a empezar, infinito, cruel, silencioso. Pero entonces él dijo algo que encendió una luz en toda esa oscuridad. El cuerpo engorda cuando el alma sangra. Déjame repetirlo. El cuerpo engorda cuando el alma sangra. No se trata de calorías, no se trata de fuerza de voluntad, se trata de dolor no procesado, de emociones que nadie te enseñó a nombrar, de heridas que nadie vio. Y mientras esas heridas sigan abiertas, el cuerpo seguirá intentando protegerlas. Jesús me miró con una seriedad llena de amor. La sanación no empieza en el gimnasio, Sara, no empieza en la nutricionista, no empieza en la báscula. La sanación empieza cuando alguien por fin pregunta: ¿qué te pasó? Y espera para escuchar la respuesta. Cuando alguien valida el dolor, cuando alguien dice: no estás rota, estás herida y las heridas pueden sanar. Y entendí, mi cuerpo nunca necesitó otra dieta, necesitaba curación emocional. Él continuó, y cada palabra cayó como semilla en tierra fértil. Cuando tratas el alma, el cuerpo responde. Cuando sanas a la niña herida interior, el adulto deja de usar la comida como escudo. Cuando aprendes a sentir sin miedo, el cuerpo deja de necesitar esconderse. Y entonces, Sara, entonces llega el cambio. No desde la culpa, no desde la vergüenza, sino desde la sanación, la real, la profunda, la duradera. Jesús tomó mis manos, o lo que serían mis manos allí, y por primera vez desde que todo empezó, guardó silencio, solo me miraba, como si evaluara algo, como si decidiera. Y entonces, despacio, habló: Sara, vas a volver. Mi corazón, si es que aún tenía uno, se aceleró. ¿Volver? ¿Volver a dónde? ¿Al cuerpo? ¿Al dolor? ¿A la vergüenza? Yo no quería. No después de todo lo que había visto, no después de finalmente entender. Pero él apretó mis manos con más firmeza y dijo: no volverás como te fuiste, volverás con una misión que pocos reciben, porque ahora conoces la verdad, y la verdad debe ser contada, no para cambiar cuerpos, Sara, sino para sanar almas. Sentí un peso, distinto del que cargué toda mi vida. Era un peso sagrado, un peso de responsabilidad, de propósito. Continuó: millones de personas en todo el mundo están donde tú estabas, odiando sus cuerpos, culpándose, creyendo que son fallos morales andantes. Y mientras crean eso, nunca podrán sanar, porque no puedes sanar lo que crees que es un castigo merecido. Solo sanas cuando entiendes que es una herida, y las heridas necesitan compasión, no condena. Jesús me mostró imágenes, no del pasado, del futuro, de lo que podría ser. Vi grupos de personas sentadas en círculo, llorando, abrazándose, finalmente siendo vistas. Vi niños aprendiendo a nombrar sus emociones antes de aprender a Pupranemer a suprimirlas con comida. Vi iglesias pasando de pierde peso a sana tu alma. Vi médicos preguntando ¿qué te pasó? Antes de recomendar dietas. Y en el centro de todo,
estaba la verdad que Jesús me había revelado. Me miró a los ojos y dijo: tu misión no es enseñar a adelgazar, tu misión es enseñar que el peso nunca fue el problema. Es enseñar que la sanación empieza cuando la vergüenza termina. Es enseñar que toda niña herida merece ser vista, incluso cuando esa niña ahora tiene 30, 40 o 50 años. Es enseñar que el Iseptismon de Leini, cuerpo no es enemigo, es aliado, y cuando el alma sana, el cuerpo se ajusta, no porque lo obligues, sino porque ya no necesita proteger. Jesús soltó mis manos y tocó mi pecho, y sentí que algo se plantaba dentro de mí, no un objeto físico, sino una certeza, una convicción, una llama que no se apagaría. Contarás esta historia, dijo él, y muchos no creerán. Muchos seguirán centrados en el peso, la dieta, la apariencia, pero algunos escucharán, y cuando escuchen, entenderán, y cuando entiendan, serán libres. Yo quería quedarme, quería preguntar más, quería no volver a sentir dolor, ni vergüenza, ni miedo, pero él ya me estaba alejando, despacio, con ternura, y las últimas palabras que oí antes de que todo se oscureciera fueron: ve, Sara, y muestra al mundo que la obesidad no es pereza, es supervivencia, y toda persona que ha sobrevivido merece sanar. Volver fue violento, no hay otra palabra. Fue como ser arrancada de un abrazo y arrojada a un accidente. La luz desapareció en un instante. La paz se evaporó y de repente, dolor, dolor en todas partes. Mi pecho estallando, mis pulmones ardiendo, mi cuerpo entero gritando, como si cada célula estuviera siendo reactivada a la fuerza. Jadeé, me atraganté, y el sonido que salió de mi garganta ni siquiera parecía humano. Abrí los ojos, los físicos esta vez, y la luz artificial de la sala de urgencias me cegó. Todo estaba borroso, confuso, ruidoso. Escuchaba voces, pero no entendía palabras. Solo sonidos fuertes, urgentes, superpuestos. Alguien gritó: «Ha vuelto, tenemos pulso», y sentí manos tocando mi cuerpo, presionando, comprobando. Manos extrañas, frías, clínicas. Y lo único que quería era volver. Volver a la luz. Volver a la paz. Volver a él. Pero no podía, estaba atrapada, atrapada en el cuerpo, atrapada en el dolor, atrapada en la realidad física que había olvidado lo pesada que era, porque allí, al otro lado, yo no tenía peso, ni límites, ni vergüenza. Y ahora lo sentía todo de nuevo, el peso del cuerpo, la presión de la camilla, el sabor a sangre en la boca, la aspereza de la sábana del hospital, todo tan denso, tan real, tan asfixiante. Intenté hablar, pero mi boca no respondía. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba rígido, solo podía parpadear, respirar, existir de forma dolorosa e incompleta. Y entonces vi a Rebeca. Apareció en mi campo de visión con el rostro rojo, los ojos hinchados, y me sostuvo la mano con tanta fuerza que dolía. «Sara, Sara, estás aquí, has vuelto». Ella lloraba, sonreía, temblaba, todo a la vez, y yo quería decir: sé por qué he vuelto, pero no podía. Los médicos seguían alrededor, hablando de monitores, constantes, procedimientos, pero apenas los escuchaba, porque incluso allí, en medio del dolor, incluso en el caos, aún sentía. Sentía la presencia, sentía la misión, sentía el peso de lo que Jesús me había mostrado. Y por primera vez en 32 años no miré mi cuerpo con odio, lo miré con compasión, porque ahora sabía lo que había soportado, sabía lo que había protegido, sabía que nunca fue mi enemigo. Tardé días en poder hablar con claridad, semanas en procesarlo todo, pero desde el primer momento en que volví, lo supe. Supe que nada sería igual, supe que no había vuelto para seguir la misma vida, había vuelto para contar, para mostrar, para enseñar lo que Jesús me enseñó, que la obesidad no nace en el plato, nace en el corazón, y la sanación empieza cuando la vergüenza termina y cuando alguien por fin ve a la niña. Hoy cuento esta historia porque Jesús fue claro conmigo. La sanación empieza cuando termina la vergüenza. Y yo necesitaba que tú escucharas esto. Necesitaba que supieras que si luchas con tu cuerpo, si llevas años intentando adelgazar y fracasando, si te miras al espejo y sientes asco, culpa, desesperación, no estás solo. Y lo más importante, no estás equivocado, no eres perezoso. Sé que te lo dijeron, sé que lo creíste. Yo también lo creí.
Pero Jesús me mostró la verdad. No eres perezoso, estás cansado. Cansado de cargar un dolor que nadie vio. Cansado de luchar solo contra algo que nunca tuvo que ver con comida. Cansado de ser juzgado por un cuerpo que solo intentaba mantenerte vivo. Y ese cansancio no es debilidad, es prueba de que sobreviviste. No eres débil. Sé que te dijeron que si tuvieras más fuerza de voluntad, más disciplina, más fe, serías delgado. Pero la fuerza de voluntad no cura traumas. La disciplina no borra heridas de infancia. Y la fe, sin compasión hacia uno mismo, es solo otra forma de castigo. Jesús me mostró que lo que parece debilidad es en realidad evidencia de que soportaste cosas que podrían haberte destruido, pero sigues aquí. Eso no es debilidad, es fuerza bruta de supervivencia. No eres un error. Sé que el mundo te hizo sentirlo. Sé que cada vez que no cupiste en una silla, en una prenda, en un estándar, sentiste que estabas defectuoso. Pero Jesús me miró a los ojos y dijo: Sara, ellos ven el síntoma, yo veo el alma. ¿Y tu alma? Tu alma no es un error, tu alma es una superviviente. Tu cuerpo creció alrededor de un dolor que nadie quiso sostener. Y ahora es momento de sostener ese dolor, de validarlo, de sanarlo. No volví para venderte una dieta, no volví para darte un plan de adelgazamiento en 10 pasos. Volví para decirte la verdad que cambió mi vida. El problema nunca fue tu cuerpo. El problema es que nadie preguntó qué te pasó. Nadie vio al niño herido que sigue viviendo dentro de ti. Nadie te enseñó que sentir dolor es humano y que procesarlo es necesario, así que comiste, porque era la única forma de sobrevivir que conocías. Y ahora empieza la sanación, no con vergüenza, no con castigo, sino con compasión, con mirar al niño que fuiste y decirle: te veo, te escucho y no fue tu culpa. Cuando haces eso, cuando sanas el alma, el cuerpo responde, no porque lo obligues, sino porque deja de necesitar protegerte, porque la vergüenza termina, y cuando la vergüenza termina, la sanación por fin comienza. Jesús me envió de vuelta con un mensaje, y ese mensaje es para ti. No necesitas adelgazar para ser digno de amor, ya eres digno, ahora, tal como estás, con todas tus cicatrices, con todo tu peso, con toda tu historia, eres digno. Y tu viaje de sanación no empieza cuando pierdes 10 kilos, empieza cuando decides dejar de odiarte, cuando decides ver la verdad, cuando decides sanar la herida y no la báscula. Después de aquella experiencia, mi vida nunca volvió a ser la misma, no porque adelgacé de la noche a la mañana, no porque encontré la dieta perfecta o la fórmula mágica, sino porque por fin entendí que el cuerpo que odié durante tanto tiempo solo estaba protegiéndome, protegiendo a la niña que nadie vio, protegiendo el dolor que nadie validó. Y cuando dejé de atacar mi cuerpo, cuando empecé a sanar mi alma, todo cambió. Hoy me miro al espejo y ya no veo un error, veo a una superviviente. Veo a alguien que cargó dolores invisibles y aún así siguió de pie. Y si estás escuchando esta historia ahora, si algo dentro de ti tiembla, llora, reconoce, es porque tú también eres un superviviente. Y ha llegado la hora de dejar de castigarte. Ha llegado la hora de empezar a sanar. Quiero que te hagas una pregunta. No, ¿cuánto necesito adelgazar? Sino, ¿qué me pasó que nunca procesé? Porque esa es la pregunta que lo cambia todo. Esa es la pregunta que Jesús hizo conmigo. Y cuando tienes el valor de responderla, cuando miras al niño herido dentro de ti y le dices, te veo, la sanación empieza, de verdad, para siempre. ¿Qué elegirías si hoy fuera tu último día? ¿Pasarías un día más odiándote o decidirías al fin amarte? ¿Decidirías sanar? ¿Decidirías dejar de luchar contra tu cuerpo y empezar a curar tu alma? Porque Jesús me mostró, el cuerpo engorda cuando el alma sangra y cuando el alma sana, el cuerpo por fin descansa. Si esta historia ha tocado tu alma, si algo dentro de ti despertó, si por fin entendiste que no estás solo, inscríbete en Bridge. Además, camina con nosotros a través de más viajes más allá de la vida y la muerte, porque hay más historias que contar, más verdades que revelar, más almas que sanar, y la tuya podría ser la próxima.